Este es el video final de la historia de Data Engineering. Básicamente, lo que hemos hecho en toda esta historia de Data Engineering es atravesar los grandes hitos que conformaron la disciplina de Data Engineering. Eso implica que arrancamos con las bases de datos relacionales por allá en 1970. Luego atravesamos la época de los Data Warehouses, de los Enterprise Data Warehouses. Aquí vimos todos los cambios que hubo a nivel en la forma en cómo procesábamos datos y los sistemas cómo se especializaron. Recuerden que aquí surgen los sistemas OLAP y el almacenamiento dirigido por columnas, que luego facilita las consultas. Luego entramos a la era Big Data, la Web 2.0. Todas estas empresas impulsaron la explosión de datos que hubo en esa época y nos obligaron a desarrollar nuevos sistemas como Hadoop, por ejemplo, que fue todo el tema de almacenamiento distribuido de datos, que si bien fue muy bueno, trajo consigo algunos problemas también. No fue sino hasta mediados de 2010 que se popularizó ya la adopción de Hadoop y otras herramientas. Es cuando se acuña el término de Data Lake. Recuerden que también en 2010 es cuando se acuña el término del Data Engineer. Y por acá en 2016 aparecen The Modern Data Stack y en 2017 hasta 2020 aparecen los Open Table Formats. Eso ha sido toda la historia hasta el momento de Data Engineering. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado después de 2020? Pues quizá realmente lo más importante para mencionar qué ha pasado es por allá en 2022 se introdujo ChatGPT y con todo eso se popularizó el tema de LLMs, de agentes, de generación de código y todo eso. Y eso definitivamente ha cambiado la disciplina de Data Engineering y le está cambiando, pero es una historia que se está escribiendo en estos momentos. Así que entraré en algunos detalles hacia el final del curso. En estos momentos no quiero entrar ahí, simplemente quería que conocieran un poco de la historia, que también se familiarizaran. Recuerden que yo les dije al inicio de este módulo, cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, uno tiene que aprenderlo en modismos, uno tiene que aprender la historia del idioma para poder sonar como nativo. Exactamente así sucede con Data Engineering. Para mí ustedes tienen que aprender la historia y aprender el contexto de dónde arrancó la disciplina y cómo vamos, para que puedan entender todo lo que está sucediendo hoy. Así que bueno, si hablamos de un estado de lo que es Data Engineering hoy, una forma que me gusta contarlo es que hoy básicamente Data Engineering se trata de construir sistemas que nos permitan disponibilizar los datos para que otra gente lo use, pero todo eso lo hacemos a través de pipelines de datos. Y se van a dar cuenta que la unidad fundamental es el pipeline de datos. Y si quieren saber cuál es el pipeline de datos más común que hoy existe, es este que ustedes ven acá. Son 4 fases básicamente. Hoy todavía tenemos unas fuentes. Las fuentes a veces son bases de datos, son hojas de cálculo, son APIs que vienen de CRMs como Salesforce, y básicamente lo que hacemos es ingestar eso a un data lake, luego que está en el data lake lo movemos a un data warehouse y luego lo movemos a lo que llamamos data marts. Los data marts son simplemente secciones del data warehouse que son utilizados por departamentos específicos de negocio. Estas 4 fases o estas 4 etapas constituyen lo que yo llamo el pipeline de datos más común. Esto simplemente lo digo desde mi experiencia. Yo he trabajado en más de 15 proyectos en Data Engineering y les puedo asegurar que este pipeline que ustedes ven acá es el pipeline que he visto en la mayoría de las empresas. Claramente hay algunas variaciones. Hay empresas que solo tienen un data lake y no tienen un data warehouse. Y ya ahora tenemos empresas que están empezando a montarse en el nuevo paradigma de los lake houses y ya todo esto se está volviendo difuso y ya no tenemos data lakes, sino que tenemos lake houses. Sin embargo, este es lo más común que tenemos en estos momentos y esta va a ser la base para desarrollar lo que va a suceder en los próximos módulos del curso. En los siguientes módulos vamos a hablar de movimiento de datos, vamos a hablar de orquestamiento, vamos a hablar en detalle de los data lakes y sus limitaciones, vamos a hablar de los data warehouses y sus limitaciones, también vamos a hablar de modelado de datos, y así al final vamos a cerrar ya con las buenas prácticas de data engineering y todo lo que se necesita para construir un pipeline de datos. Recuerden, el pipeline de datos no es lo único que hace el Data Engineer, pero es la unidad fundamental en todo el ecosistema que estamos construyendo como Data Engineers. Así que con esto finalizo el primer módulo y les agradezco y nos vemos en el próximo.